Bueno, es importante mencionar que en esta nueva etapa, con toda seguridad, tendremos que implementar cambios en nuestra vida profesional, que si bien nos resistiremos por naturaleza humana, finalmente tendremos que acceder a ellos en alguna medida. Hasta hace poco tiempo, algunos protocolos y herramientas digitales que eran lejanamente opcionales, eh, ahora probablemente se volverán obligatorios. Con toda seguridad, eh, una de las consecuencias de la pandemia del COVID será que los responsables de los sistemas de salud y los médicos de todo el mundo nos replanteemos el ejercicio de la medicina y que recapacitemos sobre el papel que ha de tener la tecnología digital en la atención médica. Y no tanto por la aparición de herramientas nuevas, sino por la necesidad que se ha evidenciado de emplear alternativas tecnológicas que ya existían desde hace algunos años en la atención sanitaria tradicional. Igual que en estos meses se ha vivido, pues digamos, el auge de las reuniones virtuales por Zoom o el homework o teletrabajo, también ha sido un momento muy importante para la telemedicina. La vida ha cambiado y el ejercicio de la medicina también tendrá que sufrir de alguna manera ciertas transformaciones. Una de las transformaciones más relevantes tendrá que ver sin duda con la telemedicina. En la mayoría de los países del mundo se han tenido que emplear canales innovadores para atender a los pacientes en circunstancias, digamos, que no ameriten su presencia física en los centros de salud, hospitales y consultorios. Telemedicina es, digamos que la palabra más común para referirnos a la asistencia sanitaria en remoto. Más adelante nuestros ponentes nos harán la diferencia entre telemedicina, telesalud, teleconsulta, teleasistencia. La telemedicina es definitivamente una alternativa tecnológica y organizativa que permite que atender a muchos pacientes en determinadas condiciones, facilitando su acceso a una atención médica y favoreciendo la seguridad del paciente. Actualmente, la atención primaria, con ayuda del teléfono o la computadora, está consiguiendo que se atiendan pacientes resolviendo problemas y evitando una, digamos, cercana y riesgosa relación interpersonal, haciendo que miles y miles de pacientes infectados estén siendo tratados y seguidos en sus domicilios sin necesidad de acudir al hospital, evitando además un temprano colapso hospitalario. Sería iluso pensar que la telemedicina solo consiste en montar un sistema de teleconsulta, algo tan sencillo ahora mismo como hacer una videollamada y que médico y paciente se encuentren a través de una pantalla y una red de comunicación. Las oportunidades y los requerimientos para la telemedicina van mucho más allá. La puesta en marcha de estos servicios no consiste solo en elegir una herramienta para la conectividad y ponerla a funcionar. Alrededor de ello hay muchas más oportunidades, como las relacionadas con las aplicaciones móviles, los sistemas de ayuda al diagnóstico basados en la inteligencia artificial o la llamada terapéutica digital de ahora. El manejo y el uso de la telemedicina implica ciertamente responsabilidad y hay que considerarla en sí un verdadero acto médico. Considero que se deben, para el ejercicio de la telemedicina, garantizar cuestiones tan esenciales como la intimidad, la confidencialidad y el secreto de los datos clínicos, que más adelante nos hablarán nuestros panelistas. Para la Organización Mundial de la Salud, pues tiene un papel reconocido ya la teleconsulta y la organización establece normas éticas para su uso adecuado. No obstante, hay algunas cuestiones que aún tienen que ver con aspectos técnicos que aún no han sido suficientemente tratados. Por ejemplo, una de las conclusiones de la Organización Mundial de la, que la Organización Mundial de la Salud establece es que se debe hacer constar por escrito en la historia clínica
el medio de teleasistencia por el que se ha realizado la consulta, así como el tratamiento médico pautado, las recomendaciones dadas, etc. Si bien la medicina se basa en una relación clínica que es personal, confidencial y terapéutica, la telemedicina puede ser para muchos de nosotros una herramienta muy útil para atender a nuestras pacientes en determinadas circunstancias. Para no quitarle el tiempo a nuestros panelistas, concluiría yo diciendo que si no nos adaptamos a los cambios que se están presentando en esta, digámosle, descovificación, la vida continuará y nosotros nos vamos a quedar atrás. Para continuar con el programa que nos hemos fijado, les voy a presentar a la doctora Fanny Corrales. Ella es de Paraguay. Ella tiene un extenso currículum de vida que ya ha sido publicado junto con las invitaciones a este webinar. Y actualmente ella tiene mucha experiencia en esto, ya que desde el 2012-2013 ella empezó en Paraguay a trabajar esto. Ella actualmente es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ginecología Infanto-Juvenil, y pues si yo me pusiera a contarles todo su currículum, nos llevamos aquí todo el tiempo de la conferencia. Y posteriormente tendremos al doctor Heriberto Lizaola, que ustedes ya bien conocen. Él actualmente es miembro del Comité de Actividades Científicas de la Federación, amplio conocido de todos ustedes, que también tiene un currículum bastante extenso que también ya lo hemos publicado para que sea del conocimiento de todos ustedes. El formato que vamos a llevar para este webinar es el tradicional. La doctora Fanny nos hará una exposición aproximadamente 15 a 20 minutos, posteriormente el doctor Heriberto Lizaola, y a continuación tendremos una sesión de preguntas para cerrar este webinar. Les invito a ir apuntando sus preguntas, irlas haciendo y posteriormente pasarlas por Facebook, y el doctor Espadas y un servidor las iremos repitiendo a los panelistas. Muchas gracias, Fanny. Adelante. Bueno, voy a compartir mi pantalla y aprovechar para agradecer. ¿Me permiten compartir la presentación? No, me tienen que autorizar compartir la pantalla. A mí me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. Marco, no sé si nos estás escuchando. Te pedimos por favor que habilites la capacidad para que podamos compartir pantalla. Hay dos opciones. El doctor Méndez tenía la anfitrión, pero ya está, ya puede compartir. Ahí está. Gracias. Bien, muchas gracias Jorge por esta invitación, ¿verdad? También al doctor Eduardo, a quien aprovecho para conocerlo en esta reunión y saludarlo, a todo el equipo de Quintana Roo, todos los médicos de Quintana Roo de México y a muchos que estoy viendo asistiendo también de Paraguay. Así que un saludo desde acá, desde el sur. Ya empezó el invierno, nosotros estamos con 7 grados, así que vamos a aprovechar esta noche fría para aprender algo no nuevo, para nada nuevo sobre telesalud. Voy a arreglar algunos años que me puso de más Jorge. Esto empezó en mi país en el 2015 y yo estoy trabajando esto de manera personal desde el 2017. Entonces, pero ya tenemos una trayectoria andada en el tema de telesalud. Bueno, quiero decirles que yo me formé en el California Telehealth Resource Center, sobre todo el tema de telesalud y telemedicina, así que la mayoría de los conceptos que le voy a ir dando
pertenece a esta institución. Fanny, no estamos viendo tu pantalla. Yo creo que tendrías que dejar de compartirla nuevamente y volverla a habilitar, pero seleccionando la parte en donde viene la ventana. Hay abajo dos botoncitos donde dice, ahí Ahora está, sí. ahí ya la estamos viendo. Listo. ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces, como le decía, le voy a dar los conceptos. Desapareció, ¿verdad? La pantalla, ¿no? ¿La ven? No, no la otra vemos. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí se está viendo. Bueno, en el California Telehealth Resources, entonces todos son los conceptos de esa institución, ¿verdad? Que ya tiene tiempo trabajando en esto. Bueno, no tengo conflictos de intereses que declarar en esta presentación y vamos a tener como objetivo comprender la terminología de que estamos hablando cuando hablamos de telemedicina o telesalud, comprender la propuesta o el valor que tiene esta modalidad, el panorama regulatorio y también de reembolso, que para nosotros es muy importante, comprender los pasos adecuados para poder implementar y conocer las barreras también, ¿verdad?, de expandir o implementar esta modalidad. Pero quiero situarme acá. Estos paradigmas son muy importantes de entender. Nosotros estamos siempre muy acentuados en los antiguos o dominantes paradigmas en los que fuimos formados en el hospital o en la escuela médica, atendiendo directamente al paciente, enfocándonos en lo que es la enfermedad, la curación, donde el médico siempre fue el centro de la medicina. Entonces, atendiendo desde nuestro feudo, que es el hospital o el consultorio, el paciente va al consultorio o al hospital, por lo tanto es paciente y tiene que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Pero esos paradigmas, sobre todo en salud pública, están cambiando y como todo paradigma, somos nosotros los que tenemos que aceptar ese cambio para triunfar en estos tiempos. Entonces, también tenemos que enfocarnos en salud, en prevención, promoción, en las redes de servicio, entender que el servicio de salud hoy día es el servicio que va al paciente con las redes de salud que están en las comunidades. Telesalud es una de las metodologías. Y a raíz de esto, entender que los pacientes con cada vez más informados se volvieron personas más exigentes. Tendremos que adaptarnos a estos cambios. Más o menos estamos situados en ese periodo de adaptación en este tiempo y vamos a hablar entonces de lo que es telesalud. Telesalud versus telemedicina es la misma cosa, es lo que vamos a definir. Siempre entendiendo que estamos en un lugar distante al paciente, que es el sitio del proveedor, y un origen o sitio del paciente. Entonces, telemedicina, como dijo Jorge al principio, no es nada nuevo. En los años 60 empezó esta modalidad en la NASA, cuando ellos tenían que controlar la salud de sus tripulantes a distancia, y desde ahí se fueron estableciendo los mecanismos de trabajo. Y ahí tenemos los tres conceptos principales y diferentes. Cuando hablamos de telemedicina, estamos hablando de una asistencia de un nivel hospitalario a otro, de mayor a menor nivel, o en los lugares donde no tienen ciertas especialidades, se comunican a través de la telemedicina con otros del mismo nivel, pero que tenga este tipo de especialidad, de necesidad. Telesalud es la asistencia directa al paciente, ya sea para educación, para consejería o para asistencia médica. Y la telemetría, lo que a mí me dice la telemetría, que es la manera de controlar a distancia los parámetros biométricos de las pacientes o los pacientes. Por ejemplo, tensiómetros, que necesita cierto tipo de tecnología, glucómetros, oxímetros. Y la finalidad de telemedicina es acortar la estancia hospitalaria, y también en la unidad de terapia intensiva se utiliza mucho para, en estos casos, como estamos ahora en el caso de la pandemia del SARS-CoV-2, evitar el contacto con los pacientes infectados muy frecuentemente. Las realidades que tenemos en telesalud, ¿verdad? ¿Cuáles son los facilitadores, los sistemas facilitadores, o qué tenemos que entender
que sería una utilidad para nosotros la aplicación de telesalud. ¿Y cuáles son las barreras? Si estamos asistiendo a un nivel donde la población está envejecida, para nosotros es una ventaja el hecho de que tengan una asistencia o una continuidad en su tratamiento a través de esta modalidad. También hoy día el sistema de telecomunicación aumentó en su demanda en los consumidores, hay mayor expansión, sistemas de pagos que son mucho más directos, incluso que puede proveer la relación directa de pago con el proveedor, valga la redundancia, reformas de pago al proveedor que se están instalando ahora y las fuerzas competitivas en este sistema. ¿Por qué fuerzas competitivas? Nosotros sabemos que hoy día las tecnologías son las que llevan el puntal en la economía a nivel mundial. Las barreras, que puede ser el acceso a bandas de ancha, la tecnología, el costo en algunos lugares, otros la licencia, si es que necesitas una licencia para realizar esto, la privacidad y seguridad, que puede ser pensarse que no se contempla estas situaciones, sí la contempla telesalud, las preocupaciones, la resistencia al cambio, sobre todo, ¿verdad? Y el sistema legal y regulatorio. La idea es amigarse a la tecnología. Tenemos todo a mano, gastamos en todo eso, sin embargo, todavía falta que nosotros saquemos la mayor utilidad a todo este sistema. Hoy día los instrumentos para telemedicina son muy variados, están muy avanzados, e incluso para telemedicina ya se cuentan con equipos mucho más sofisticados para los sistemas en los hospitales. ¿Qué pasos vamos a seguir para implementar telesalud? Primero, evaluar la real necesidad. O sea, mis pacientes tienen la necesidad de este sistema. Si yo no contemplo eso, yo estaría perdiendo el tiempo aplicando telesalud. Desarrollar un plan de atención. Desarrollar un plan de negocios. ¿Cómo me va a pagar? ¿Cómo va a ser el pago? Tiene que estar bien claro. Documentar de manera correspondiente. Planificar la tecnología y el equipo que voy a usar, entrenar bien al personal que va a trabajar conmigo, ¿verdad? En tema de montar el equipo, de agendar a las pacientes, seleccionar bien la fecha de inicio y evaluar después de iniciar esto los resultados. Tengo que tener un sistema de evaluación para ver si continúo o no con la metodología. Y la metodología. Eso es súper importante. Lo importante es la atención directamente con el paciente, no con un familiar. Si necesita y permite que esté un familiar con él, bien, pero la comunicación tiene que ser con el paciente. ¿Cómo? Preferencia por telecomunicación, videoconferencia y en casos de urgencia podrían considerarse las llamadas. Las modalidades que son sincrónicas o asincrónicas. ¿Qué significa sincrónica? Sincrónica significa esto, tiempo real. Yo, si voy a hacer una consulta médica, tengo que hacerlo en tiempo real. Recuerden que esas consultas que se realizan por WhatsApp, las preguntitas nomás, doctora, es una comunicación y un trabajo de telesalud, ¿verdad? No lo entendíamos así. Y lo hacíamos de manera gratuita, que es peor. Entonces, esa es una modalidad asincrónica, las que son por escrito, pero debe utilizarse en telesalud para envío, solamente para envío de documentos, como ser una receta, una comunicación de algún informe médico, algún resultado de estudio, solamente utilizarse para eso. ¿Por qué? Porque en el proceso de lectura, escritura y comprensión de ambas partes, si estoy haciendo una consulta por escrito, va a llevar a cometer errores. Entonces es mejor dejar esas preguntas no responder esas preguntas por escrito, pasarla al sistema de telecomunicación real, sincrónico, y explicarle a la paciente por qué. Bueno, ¿dónde puedo hacer? Es importante también esto.
y voy a hablar un poco ahí de la experiencia que he venido desarrollando. Se puede hacer con un portal web, aplicar de tu misma institución, aplicar con dispositivos, con app, que ahora hay muchos servicios que están ofreciendo eso. Y acá les puse este signo de Gmail, ¿verdad? Porque yo cuando inicié Telesalud en el 2017, que fue por una necesidad de viajar y atender igual a mis pacientes, lo hice generándome mi propio consultorio en un servicio de correo que no era el correo general, donde el mismo Gmail me ofrecía los sistemas de comunicación por Google Duo, el Meet, muchas maneras de hacer teleconferencia. Incluso me permitía generar los agendamientos, ¿verdad? Los horarios bien establecidos. A través del correo le enviaba al sistema de pago, en el cual se me confirmaba el pago para agendar a la paciente. Tenemos muchísimas herramientas, ¿verdad? Esa fue la que más utilicé con mayor éxito y encima de manera gratuita. Y dónde no se debe hacer, eso es muy importante, dónde no lo tengo que hacer en las redes sociales, no utilizar para consulta las redes sociales, incluso por una cuestión legal. ¿Cuáles son los componentes? Siempre que voy a instalar Telesalud o voy a trabajar, tengo que conocer las políticas y leyes de cada país, o sea, de mi país. Y no solo la de Telesalud, sino el código sanitario también se debe aplicar acá. Tener la metodología clara, una buena conectividad, un registro de los datos de todo lo que conversamos, consentimiento informado y el protocolo. O sea, el protocolo de qué es, o sea, qué puedo atender por Telesalud y dónde está el límite. Esto es lo que les quería compartir. Nosotros desde el 2015 tenemos la ley de regulación del Programa Nacional de Telesalud y recién en este año eso se reglamentó por el tema de la pandemia, donde a nosotros nos autorizan, el ministro nos autorizó a hacer el servicio de salud a distancia, que puede incluir componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y nuestras recetas son validadas a través del WhatsApp, del sistema que sea, que fuere, en las farmacias. Un consentimiento informado que debe incluir aclarar que hay un distanciamiento en el consentimiento informado, donde hay un sitio de origen, que es la paciente, un sitio de atención, que soy yo, que no va a haber examen físico, debe aclararse en el consentimiento. Otro punto muy importante es que si yo noto que requiere una asistencia presencial, entonces la paciente queda bajo su responsabilidad que acuda a una asistencia presencial. Eso debe contemplar los beneficios, los riesgos y los puntos que ella va a consentir al aceptar la metodología de consulta. También incluir la metodología de pago. Yo utilizo una receta que tiene que incluir todo lo que mi sistema de salud me pide. Por ejemplo, si voy a dar antibióticos, el nombre de la paciente o nos piden la identificación, el diagnóstico por el sistema del código CIE-10, la fecha y aclarar mi nombre, mi registro y la profesión. Con esto, la paciente puede hacer en cualquier lugar retiro o compra de la medicación. Este otro punto importante, que las consultas preferentemente no se mezclen los días de consulta presencial, establecer días específicos. ¿Por qué? Por el tema de los horarios. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos puede llevar a veces una consulta presencial. Entonces estaría sobreponiendo a la consulta, teleconsulta de la paciente que está esperando esa fecha que yo la agendé. Entonces lo ideal, lo que se recomienda es que sean días diferenciados a las consultas presenciales. Y te invito a hacer estas preguntas para vos. ¿Cuáles son tus propias barreras? ¿Verdad? Eso tenés que tener en cuenta, porque generalmente nosotros somos la barrera en aplicar este sistema.
también por qué las organizaciones de atención médica hoy día, sobre todo en el primer mundo, están invirtiendo muchísimo en telesalud. Si ellos están invirtiendo en telesalud, quiere decir que hay un beneficio ahí, ¿verdad? Sobre todo para cumplir los nuevos mandatos o modelos, incluyendo los de pago, ¿verdad? Aumentar la participación en el mercado para retener pacientes y también para atraer nuevos pacientes, y la disminución del costo-tiempo que aumenta la eficiencia muchas veces dentro de un sistema. Bien, como ejemplo, a nosotros acá en Paraguay nos hicieron hacer teleconsulta para coronavirus, sobre todo aquellos médicos que estaban en situación de vulnerabilidad, no acudían a los servicios de salud y a ellos se los ponía a hacer este tipo de consultas. Lo ideal, como dijimos, es manejar, tener un protocolo a mano. ¿Cuál es el protocolo definido para lo que yo voy a atender? Como ejemplo, acá tenemos qué pregunta voy a hacer para que no se me olvide ni una sola pregunta durante la consulta con este tipo de pacientes. Incluir factores de riesgo, ingesta de medicación, necesidades de tratamiento y explicar el aislamiento según la posibilidad del paciente. Se ha demostrado que en el manejo de telesalud en el COVID-19 fue muy exitoso, que también las consultas se pueden hacer por teléfono en muchos casos, pero que la mejor es por teleconferencia, ya que puedo visualizar muchas señales, que la falta de aliento sí debe ser una llamada de atención, ya que no existe un sistema validado para que yo pueda evaluar una insuficiencia respiratoria, entonces tengo que derivar en ese caso cuando dudo de eso. Y el consejo de redes de seguridad, que significa saber dónde tengo que derivar ese paciente. Y en ginecología y obstetricia, también el Colegio Americano estableció unos componentes para la atención de telesalud en ginecología. Tener en cuenta que es muy importante privacidad y confidencialidad. ¿Qué significa eso? Si voy a realizar telesalud desde mi casa, tengo que establecer un lugar bien privado y confidencial. No lo voy a hacer en la cocina o en el living donde están los niños o en el dormitorio, no. Siempre en un lugar privado que le genere confianza a esa paciente, sobre todo sobre su confidencialidad. Registrar los datos, ¿verdad? Entender que estas mejoras no reemplazan el estándar de atención, disminuir la cantidad de asistencia en el prenatal, pero no suprimirla totalmente, evaluación de sistemas y se limita, la evaluación que se puede realizar de síntomas y que esto va a limitar muchísimo la evaluación de algunos signos. Evaluar los estudios podemos hacerlo con esta modalidad, no hay problema, a veces solamente lo que hacemos es solicitarle algunos estudios y con eso entregar recetas o indicaciones se puede hacer por esta modalidad. Asesoría en salud sexual y reproductiva es muy importante. Tiene mucho éxito a través de esta modalidad, sobre todo para el tema anticonceptivo, que hoy día es un problema durante esta pandemia. Y entender también que ahí existe un protocolo que si es la primera consulta y es una paciente de riesgo para consumir estrógenos, yo no le puedo dar porque no puedo considerar la toma de presión o de peso o algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces es preferible que yo inicie con un gestágeno solo, no con un estrógeno, establecer bien los protocolos para la atención. Y las consultas ginecológicas se refieren a consultas de seguimiento. Si no conozco a la paciente, por primera vez debería ser presencial. Hay una revisión sistemática sobre un estudio que se hizo de 47, una revisión que se hizo sobre 47 trabajos que dicen que todos estos que estamos citando en la asesoría funcionan muy bien a través de telesalud en ginecología y obstetricia. Pero ojo en el prenatal con el tema de la preeclampsia.
se nos puede escapar la preeclampsia en su diagnóstico precoz y el seguimiento va a ser muy difícil. Entonces, este paciente no se recomienda realizarla por esta modalidad. Esta es un trabajo que se hizo en la Universidad de Columbia sobre la atención de telesalud en las embarazadas en los lugares de alto riesgo de contraer COVID-19. Y lo que ellos recomiendan, la chica, la doctora que dirigió este trabajo, es una conocida amiga del California Telehealth Resources. Ella trabaja mucho telesalud, es Aleasis, y ese equipo recomienda hacer una presencial sí o sí entre las 11 a 13 semanas, otra entre las 18 a 22 semanas, otra entre las 27 a 28 semanas y a partir de las 36 semanas. Si a las 36 semanas no hay un factor de riesgo, podría hacerse una por telesalud entre las 37 o 38, pero no es lo recomendable. En las situaciones de término, por favor, ya hacerla presencial. Y este trabajo también tiene escrito que se puede valorar a través de telesalud. Bien, quiero mostrarle este artículo que se escribió en el New England sobre la atención de COVID-19 y cómo refleja que los estadounidenses, incluso que hace rato están utilizando telemedicina, aumentaron este sistema, ¿verdad? Cambiando mucho el sistema análogo médico, y que si tenemos esta tecnología a mano, es hora de tener que utilizarla con nuestros pacientes. Voy a hablar sobre algunas consideraciones éticas. La práctica a distancia debe tener las mismas consideraciones éticas en la atención médica, ¿verdad? Y adhesión a los principios éticos de los profesionales, como cualquier asistencia presencial. Los que proveen telemedicina deben incorporar declaraciones y políticas éticas en sus procedimientos operativos estándares. Debe respetar el código de ética de la profesión. Igual, la telemedicina no se empleará para situaciones de discriminación, o sea, por no querer atender una cuestión de género, etnia o lo que fuere. Solamente eso va a ocurrir. El distanciamiento a propósito en pacientes en situación de epidemia o pandemia. El pago, dice, debe ser realizado por el paciente y no debe estar condicionado a recibir otro tipo de asistencia preferencial. ¿Qué significa eso? Yo le tengo que cobrar lo mismo y darle todos los servicios de medicina. No decirle, por ejemplo, para darte este diagnóstico que es más complicado, cuesta más caro. Un solo pago único. Proveedores deben cumplir con políticas estrictas de conflictos de intereses que impida usar la telepráctica como único proceso de incrementar los ingresos. Y también se debe tener una política de relación con la divulgación de los pacientes, sobre todo en faltas de tecnología. Eso es muy importante, ¿verdad? Y explicarle bien de qué se trata y que es un sistema seguro, pero no hay un sistema electrónico 100% seguro. Ese es el mayor temor que tenemos muchas veces al realizar esta metodología. Pero me estaban comentando la otra vez que en México se requiere la grabación. Esta es una consulta igual a la consulta en la que el registro médico, lo que vos escribas, tiene la validez legal preponderante. Así que esto es lo que le quiero dejar de mi experiencia, de lo trabajado y lo que estamos haciendo un poco en Paraguay, donde ya desde el 2015 muy de a poco se está caminando, pero hoy día creo que todos estamos empezando a utilizar más esta metodología. Sirve, funciona. La cuestión es que yo crea que esto tiene una utilidad, sobre todo para mi paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fanny. Heriberto, por favor. Gracias.
Bueno, voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿pueden ya ver mi pantalla? Jorge, nada más me pueden confirmar si están viendo mi Sí, pantalla. perfectamente, perfectamente se ve. Perfecto. Bueno, vamos entonces a pues empezar. Pues antes que nada, muchísimas gracias al Colegio de Quintana Roo. Muchas gracias a todos los amigos que siempre de manera muy atenta y cordial nos extienden sus invitaciones para participar en actividades como esta. Y pues bueno, reitero mi agradecimiento por poder participar con ustedes y también reitero la invitación que les hacemos para que nos visiten acá en su casa, San Luis Potosí, México. Muchas gracias, Fanny. Fanny, la verdad es que ha presentado ya un panorama pues muy completo y voy a concentrarme en sintetizar lo que desde el punto de vista práctico en nuestro ejercicio cotidiano aquí en México podemos y debemos realizar. Eh, Antes de empezar, quisiera preguntarles, y sería muy útil que me pusieran, por favor, en el comentario, ahí en los comentarios de Facebook, eh, qué sensación les evoca esta imagen. Es decir, ¿cuál es la sensación que tienes al ver esta imagen en donde se las describo? Se está viendo un médico que está realizando una atención remota y se ve una paciente que está, al parecer, explicándole digamos, su inquietud, su pregunta o su malestar. ¿Cuál es la primera sensación que les viene digamos, a la cabeza? ¿Qué sienten? Es decir, ¿se sienten cómodos con esta imagen? ¿Se identifican con el médico que está, digamos, brindando esa atención? Eh, ¿Creen que es algo, digamos, que les genera cierto temor? ¿O al contrario, pueden sentirse como con cierto nivel de confianza al ser ustedes quizá los que están implementando este servicio? ¿Qué tipo de sensación es lo que esta imagen les evoca? ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, es importante porque, como ya lo dijo Fanny, muchos de los limitantes que tenemos para implementar estas tecnologías vienen de nuestras propias concepciones. Es decir, eh, realmente es un replanteamiento de las cosas lo que muchas veces permite destrabar lo que pareciera ser un limitante. Y nuestro objetivo esta noche es ayudarles a poder vincular estas herramientas tecnológicas con su práctica cotidiana para que de manera práctica puedan subirse a esto que te guste o no, es una realidad y que muchos colegas ya están implementando. Como todo, como siempre, va a haber quienes se suban al tren mucho después. Y va a haber algunos que se suben al tren antes siquiera de saber hacia dónde se dirige. Pero creo que es prudente que una vez que analicemos los pros y los contras, sepamos aprovechar lo bueno de una tecnología, de un recurso, de una herramienta, y sepamos en qué parte de nuestro ejercicio cotidiano puede hacernos más eficiente y más productivo. Entonces, quisiera también que nos, digamos, nos sinceráramos con nosotros mismos a través de identificarte en cuál de estos 5 grupos te identificas con respecto a este tipo de herramientas. Es decir, ¿crees tú que esta noche tú estás aquí para conocer algunos argumentos que te permitan reforzar el por qué no lo haces? ¿O te identificas en el grupo que solamente tiene cierta curiosidad y escuchar cómo se hace, aunque sabes que no lo quieres hacer? ¿O estás ya en el grupo en donde quieres conocer cuál es la mejor manera de hacerse? ¿O ya estás en un grupo en donde ya sabes que quieres hacerlo, ya sabes un poquito cómo hacerlo y quieres aprender mejores estrategias? ¿O eres un experto que quiere saber pues cómo lo hacen en otros lugares? Nuevamente agradezco a Jorge, agradezco pues al equipo del comité
del Colegio de Quintana Roo por la oportunidad para participar esta noche con ustedes. Y también igual no tengo ningún conflicto de interés para poder platicar sobre este tema. Muchas gracias a los que están respondiendo a las inquietudes en los comentarios de los chats de Facebook Live. Y la otra pregunta que tengo para ustedes es que si quisieran implementar hoy un servicio de atención a distancia para tus pacientes, ¿cuál sería el punto en donde te detendrías? Porque como ya lo dijo Fanny, hay un paso y un proceso que está ya perfectamente estudiado y establecido y que no es el mismo limitante para todos. Entonces, quisiera yo que te preguntaras qué es lo que te detiene. ¿No sabes cómo hacerlo? ¿O te detiene la preocupación médico-legal? ¿O simplemente estás peleado con la tecnología? ¿O crees que es una necesidad que de cierta manera tu equipo es insuficiente y que crees que se necesita como grandes tecnologías para poderlo implementar? Como te vas a dar cuenta al final de estos próximos 20 minutos, todas estas cosas son falsos limitantes y es muy fácil darle, como luego decimos acá, la vuelta a la tortilla. ¿Por qué es necesario implementarla? Porque el médico y el paciente pueden hacerlo. Eso es lo más importante. Realmente es algo factible. Y además existe una verdadera necesidad para querer hacerlo. No solamente por parte de muchos médicos, sino también de muchos pacientes. Vamos a encontrar, les digo yo, a los Grinch que nunca van a querer subirse a este tipo de tecnología y es muy respetable, pero eso no significa que lo hagan justificándose en conceptos que son equivocados. Es una herramienta de seguridad y ahorita voy a hablarles por qué, y son mucho más los beneficios que los riesgos. Yo les diría que muchos de los que creen que es algo que legalmente puede generar una repercusión negativa, les diré que es mucho más probable que tengan una demanda médico-legal por una atención presencial que por una remota, si lo hacen de manera correcta. Y además, en estos tiempos es una verdadera necesidad y va más allá de una moda. No me voy a entretener en datos, simplemente decirles que ya es algo factible tecnológicamente en México y específicamente en Quintana Roo. Son el tercer estado en capacidad tecnológica de acceso a Internet por parte de su gente. Si ustedes vivieran en Chiapas, aquí hay varios amigos que nos están viendo desde Chiapas, saludos. Estoy de acuerdo que me digan, híjole, es que acá solamente cerca del 60% tiene acceso a Internet, pero en Quintana Roo más del 80% lo tiene. Entonces ese limitante no existe. Además, cerca del 70% de todas las personas en México tienen un celular inteligente. Entonces tampoco es un pretexto el decir, híjole, es que es realmente complicado no solamente para mí, sino para el paciente. Además de la paciente de que tiene acceso a Internet y tiene digamos, un teléfono inteligente, son usuarios que utilizan las tecnologías que tú puedes utilizar sin que tengas que enseñarles a que lo implementen. Entonces, todos esos, digamos, falsos limitantes los vamos quitando. Pero además, quiero invitarte a que comprendas que es un mecanismo de seguridad para ti y para tu familia. Hoy salió publicado un comunicado por parte de la Organización Mundial de la Salud en donde dice, hay algunos comunicados científicos que nos deja ver que científicamente existe la duda fundada de que el COVID o el SARS-CoV-2 pueda transmitirse por el aire más de lo que creíamos. Este tipo de, digamos, de conocimiento, el no poder comprender todavía del todo a nuestro enemigo, es algo que nos hace suficientemente necesario el implementar estrategias de seguridad que ayuden a ti y a tu familia, pero también al paciente y su familia, porque tú o él pueden estar en una etapa asintomática de ventana en donde son potencialmente contagiosos. Pero quiero que vean un poquito más allá del COVID y que de alguna manera esta fuerza de inercia que nos está dando toda esta pandemia les ayude a poderse salir de su área de confort y que se metan a analizar este tipo de opciones tecnológicas. Entonces, entrando para fines prácticos, les diré que se requieren como 3 componentes básicos. Se requiere un personaje de profesional de la salud que aplique su conocimiento a través de una herramienta tecnológica y que esa herramienta tecnológica sirva como un medio de comunicación efectivo con un paciente que desea una atención. Entonces, estos objetivos, el justificar lo suficiente para poderlo implementar a la brevedad posible, el poder delimitar o eliminar estas concepciones erróneas, el mejorar y conocer los procesos y los procedimientos involucrados,
Y la redefinición de cada uno de los potenciales limitantes, conociendo las herramientas disponibles, es lo que en estos próximos 15 minutos voy a presentarles. Les recomiendo que tengan a la mano algo en que apunten por si surge alguna duda. Les recomiendo que identifiquen cuáles son los procesos limitantes en el caso específico de ustedes y que al final de estos próximos 25 o 30 minutos que terminen este ejercicio, puedan, si ustedes gusten, escribirme. Ahorita les voy a poner mi correo para que puedan preguntarme qué es lo que, digamos, el paso en el que ustedes se quedaron, y con muchísimo gusto les damos algunas opciones que nosotros implementamos en lo que seguramente fueron en su momento los mismos limitantes que ustedes están teniendo. Hay una cosa que se llama aprendizaje significativo, y el aprendizaje significativo, el englobar algo que nos genere un beneficio a corto, mediano y largo plazo. Y esto aplica muchas veces hasta para las palabras a través de asociaciones. Y voy a ponerles un ejemplo. Si yo quisiera que se aprendieran fácilmente mi apellido, que es un apellido relativamente difícil, puedo ayudarme a través de una asociación de palabras, como por ejemplo, presentarles a Lisa. Lisa Simpson es un personaje de los Simpsons muy famoso que seguramente muchos de ustedes conocen. Y si les presento al lado de Lisa una imagen de una ola, entonces les puedo decir que piensen en Lisa y en una ola, y eso me ayudará a que ustedes comprendan de una manera muy práctica cuál es mi apellido, y es mucho menos probable que se les pueda olvidar. Bueno, así, a través de este tipo de enlaces, podemos hacer asociaciones que nos permitan desarrollar un conocimiento significativo. ¿Y esto por qué se los platico? Bueno, porque cuando ustedes encuentren cuál es el limitante número 1 para que ustedes empiecen a trabajar en él, vamos a enseñarles también una técnica que se llama técnica de solución de problemas, que les permita poder desmarañar o deshilar esta madeja problemática y que puedan ayudarles a que implementen las estrategias para solucionarlas. Entonces, ya identificaste cuáles son los procesos limitantes para tu caso, de estos que son los principales, y ya una vez que los tienes, entonces vamos a buscar cuál es la mejor estrategia para poderlo solucionar. No es el mismo problema para todos, pero todos queremos llegar a un mismo punto. Y vamos a través de redefinir estos limitantes, vamos a permitirnos hacer posible lo imposible. Hay, les decía, una técnica que se llama técnica de redefinición o de solución de conflictos o de problemas, que es esta y se describió por ahí de 1970, que no es otra cosa más que separar los componentes de un problema que pareciera una sola cosa, pero que si somos capaces de separarlo en diferentes componentes, va a ser mucho más fácil solucionarlos, porque cada una de estas opciones del problema puede tener más de una solución. Y para ello es muy importante que nos preguntemos, ok, este es el problema y este es lo que yo creo que es la solución adecuada para este problema. Pero una manera para desglosar todavía más en estructuras un poco más pequeñas este asunto, podemos ayudarnos de esta técnica que se llama el desglosarlo en el por qué, en el para qué, en el cuándo y en el cómo. Y esto lo podemos aplicar para cada uno de estos limitantes. Entonces nosotros vamos a tener una posibilidad de identificar las diferentes fases de esta técnica y poder nosotros implementar las opciones de solución. Vamos a analizar un ejemplo práctico. Estoy aislado, no podemos ver pacientes en la consulta presencial, pero hay pacientes que requieren cierta atención. Entonces, estoy yo con una necesidad, con una agenda digital que debo de aprender a elaborar y debo de definir cuál es mi target. En este caso, voy a hacer solamente consultas de pacientes que ya conozco, que ya tengo establecido una relación médico-paciente y que no voy a tener un problema de que no voy a conocer sus antecedentes o que no tengo un expediente. Por cierto, les sugiero que quienes estén empezando la incursión a estas tecnologías lo hagan con este grupo de pacientes y que no se metan a ver pacientes de primera vez. Es una sugerencia. Entonces, ya vi cuál es mi proceso y entonces voy a definir, bueno, ¿en dónde me puedo atorar? Híjole, ¿cómo me van a pagar? ¿Y qué plataforma voy a usar? ¿Y cuál es el proceso que tengo que implementar? Bueno, cada una de estas para poder hacer una asesoría virtual tiene varias opciones de solución. Y como ya lo dijo Fanny, este es solamente un pequeño cachito de la telesalud que se llama asesoría médica a distancia. Entonces, recalcando, no es una moda, no requiere grandes conocimientos técnicos,
No requiere equipos o programas sofisticados. Yo les voy a enseñar cómo lo estoy haciendo yo, que es a través de recursos gratis. Y no es algo que sea imposible ni ilegal y que vale la pena que cobren por sus servicios que en otro momento ustedes estaban dando de manera gratuita. Como todo, tiene ciertos requerimientos, ciertos cuidados, pero no van más allá de lo que nuestros conceptos pudieran falsamente darnos a entender. Estamos viviendo, insisto, una realidad que todavía no terminamos de comprender y desde el punto de vista legal, en México no es ilegal dar estos servicios, pero tampoco podemos llamarle consulta médica virtual, porque todavía nuestra legislación está en el proceso en donde apenas va a ponerse ya por escrito, pero no es ilegal que se genere. Un concepto equivocado es que yo no puedo darla, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que yo no puedo llamarle consulta médica virtual. Puedo llamarle asesoría virtual, puedo llamarle consejo médico, puedo llamarle asesoría a distancia, puedo llamarle consulta virtual, pero no puedo llamarle consulta médica virtual por el momento. Pero en su momento seguramente habrá lo necesario para hacerlo. Y quiero presentarles esta gráfica en donde ya hay jugadores que te cobran por hacerlo y ya hay instituciones oficiales, en este caso es el gobierno de la Ciudad de México, que lo aplica desde hace varios años. Entonces, todos aquellos que siguen creyendo que esto es algo ilegal, quiero decirles que esto no es así y no aplica. Y para eso voy a presentarles un video muy rápido de un gran amigo que, por cierto, va a estar presente, digamos, ahorita al final, de manera remota para contestar las preguntas. Pero este es un video de una grabación de una pregunta en donde yo le decía al maestro Robles Elías, le decía, bueno, ¿es ilegal dar consulta? Y vean lo que nos contesta. Agradeciendo la invitación y en respuesta concreta a la pregunta, debo de afirmar que siguiendo las precisiones ya expuestas por Dr. Lizaola, los médicos en ejercicio nos encontramos en disposición jurídica plena para brindar asesoría a nuestros pacientes por medios electrónicos en situaciones clínicas concretas. Además, debemos de considerarlo como el cumplimiento de un deber de cuidado médico que caracteriza al buen profesional. Por otra parte, la misma Ley General de Salud, en disposición expresa, establece que los servicios privados están sujetas por las condiciones que se convengan con los usuarios, desde luego cumpliendo con los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. Y no existe a la fecha de hoy ninguna ley general o especial que considere ilegal convenir una contraprestación económica en un escenario de esta naturaleza. Entonces, así o más claro, si quieres seguir encontrando pretextos para no hacer este tipo de herramienta en tu consulta, es válido, pero no lo hagas basado en creencias o mitos de gente que no sabe interpretar la legislación o la interpreta para su propio beneficio negativo para ti y tus pacientes. Esta gráfica se las presenté yo en una conferencia que di para la Federación Mexicana el 30 de abril. En ese entonces, estas eran las expectativas con respecto a COVID. Se hablaba que, estoy hablando, 30 de abril, se pensaba incluso a nivel, digamos, foráneo, que para finales por ahí del 12 de junio íbamos a haber pasado el 97% del problema. ¿Qué creen? No vamos ni a la mitad. Lo que quiero yo transmitirles es que los que en ese entonces escucharon esta conferencia y pensaron, bueno, pues como que no me gusta mucho, mejor me voy a esperar al fin que para junio esto ya se acabó, quiero decirles que la realidad nos está superando y que mientras más pronto te subas al tren que ya está corriendo, es mucho más fácil que no te quedes atrás. Entonces, en este flujo de procesos para implementar este ejercicio, estos son los diferentes, digamos, pasos que tienes que cubrir. Les repito, no todos tenemos el mismo problema y no todos requerimos la misma solución. Y un proceso de telesalud comprende varios procesos que al menos comprenden estos tres grandes, digamos, vamos a llamarles componentes.
y voy a dejar de compartir un poco mi pantalla para compartirles otra pantalla en donde voy a desglosarles como un mapa conceptual de los procesos involucrados en un proceso de atención típica de telesalud. Ahí, por ejemplo, pueden ver mi pantalla y vamos a ver lo que tiene que ver con el médico, lo que tiene que ver con la paciente y lo que tiene que ver con nuestro asistente o nuestra secretaria que nos está ayudando. El médico, en un proceso típico, va a hacer una revisión de la nota de su expediente previo, va a revisar una cosa que yo llamo formato previo, que al final les voy a poder compartir. Y este formato previo tiene varias cosas que el paciente llena por anticipado. Llena, por ejemplo, los datos generales del paciente, de hoy me llamo tal, peso tal, mido tal, la última vez que fui a consulta fue tal, me dejaste tal medicamento, ahorita mi motivo de consulta es este, ahí te van los resultados que me pediste de los estudios en la última consulta, soy alérgica a estos medicamentos, estoy actualmente tomando estos medicamentos a esta dosis y a esta frecuencia, etcétera. El proceso en sí de la consulta médica empieza con que el médico revisa este formato previo que te va a ayudar a evitar errores y te va a minimizar riesgos y va a empezar verbalizando con el paciente este formato previo. Después le vas a dar la oportunidad de que a través de una tribuna libre el paciente te exprese sus inquietudes y le vas a hacer una serie de preguntas de manera intencionada en base a lo que tú, por el formato previo o la tribuna libre, consideras que es, digamos, la primera posibilidad diagnóstica. Le vas a solicitar estudios complementarios si fuera necesaria o le vas a pedir que acuda de manera presencial a una valoración específica en caso de que fuera necesaria y le vas a indicar los medicamentos o las recomendaciones que fueran necesarias. Una vez hecho esto, tú vas a hacer una nota en tu expediente y vas a elaborar y enviar una receta con las indicaciones pertinentes. Al final de este proceso, te recomiendo, hagas un análisis periódico de este tipo de procesos para que mejores tu cadena productiva y que implementes los cambios necesarios. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer tu personal de asistencia, tu secretaria? Lo que va a hacer es primero proporcionarle la información a la paciente durante todo el proceso. Cuánto cuesta, cómo se hace, cada cuándo, cuándo puedes, dónde consulta el formato previo, de dónde lo puede descargar. Ahorita les voy a enseñar cómo lo hago yo. Va a agendar a la paciente. Yo, en mi caso, no agendo ninguna paciente que no haya tenido todo el proceso previo, incluyendo el pago del servicio. Y una vez hecho esto, la paciente confirma una cita, le manda un mensaje a la paciente en donde viene, señora tal, le confirmamos que tiene una cita programada para tal día a tal hora por tales canales de comunicación. Le recomendamos que esté en un lugar en donde tenga buena conectividad a internet, que tenga algo para escribir, que tenga sus exámenes a la mano, que no tenga ningún distractor, etcétera, etcétera. Todo esto lo hace la secretaria. Y además, obviamente con acceso a internet. Y además, unos minutos antes de que ya vayamos a hablar con la paciente, mi secretaria le llama y le dice, ya está lista porque ya sigue usted por atenderla. Eso nos quita muchos limitantes y muchas pérdidas de tiempo de que nos conectamos y la paciente tiene una visita, no está lista, no tienen que apuntar, no tiene buen internet, etcétera. Y nos ayuda, si ustedes lo consideran necesario, a establecer la conexión médico entre el médico y el paciente a través de la plataforma que ustedes definen. Y al final se encarga de recibir por ejemplo, yo hago una encuesta de satisfacción al terminar la consulta para que el paciente nos dé su retroalimentación con respecto al proceso. Y en cuanto al paciente, lo que tiene que hacer es solicitar su cita, pagar el servicio de manera digital. En nuestro caso, yo, por ejemplo, al final, quien esté interesado, mándeme un correo y con mucho gusto les mando el formato previo que yo hago, les mando la página de internet donde el paciente puede tomar los datos de este formato, pagar en línea, para que ustedes copien lo que les funcione a ustedes y con muchísimo gusto puedan implementarlo. Y ese formato previo tiene todos estos datos y la paciente se coordina con mi asistente para establecer la fecha y horario pertinente. Todos estos procesos son, digamos, lo que engloba lo necesario para hacer una consulta de telesalud. Y voy a volver a compartir mi pantalla en mi presentación para dar, digamos, el cierre de mi participación. Entonces, en este proceso, recapitulando,
es muy importante que comprendamos pronto que es un recurso útil, disponible, legal, ético y necesario, que es ideal para el seguimiento de las pacientes, sobre todo en patologías obviamente no urgentes, en donde no es necesaria la exploración física, en donde no es indispensable una exploración física. No debemos de llamarlo en México todavía una consulta médica virtual. Podemos llamarlo una orientación o una asesoría médica o una consulta virtual. Debemos de tener un consentimiento informado y un aviso de privacidad firmado, que esto normalmente lo hacemos en la consulta presencial previa de todas nuestras pacientes. Y sugerimos el pago anticipado del servicio, aunque ustedes dirán, yo quiero cobrar después. Cada quien lo hace su proceso como le funcione. Les sugerimos grabar el proceso, es decir, grabar la videollamada como una manera de respaldo para ustedes y adapten lo que les acabamos de mencionar a sus necesidades específicas. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es que nosotros establecemos todo este proceso que ya les platiqué y más o menos cobramos entre el 50 y el 70% de lo que cobraríamos en una visita presencial. Tenemos un respaldo y ese respaldo es a través de un segundo canal de comunicación. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo Zoom. Mi secretaria le manda una liga en donde la paciente puede simplemente dar clic ahí y la paciente entra directo a una sesión individual que grabamos, obviamente con el consentimiento del paciente, pero si el paciente no tiene Zoom, no se pudo meter o no le sabe, lo hago a través de WhatsApp Business y grabo la pantalla del teléfono. Y eso me permite poder tener ese respaldo. Hay otras plataformas, como por ejemplo el poderlo hacerlo a través de Whereby, que es una sesión de chats, digamos, individuales, y hay muchas otras opciones que ustedes pueden hacer. Todo esto que les acabo de decir ya lo desglosé por pasos y es muy importante que ustedes analicen digamos, los problemas potenciales. Oye, es que si le doy la consulta luego ya no me va a pagar. Pues págale por anticipado para que no tengas que andar desgastándote en eso. Oye, ¿qué pasa si no le sé al WhatsApp? Bueno, pues hazlo pues, por videollamada, por FaceTime. Oye, yo solamente le sé por teléfono. Pues hazlo por teléfono si tú quieres. Establece el mecanismo para entregar tu receta. Hay varias estrategias. Al final seguramente en las preguntas lo abordaremos. Y define los problemas de conexión potenciales. Si tu paciente te dice, yo sé que en mi casa donde me voy a conectar no tengo buen internet, pues tu asistente le va a sugerir que lo haga a través, quizá en otro sitio, en donde este no sea un limitante. Y siempre recuerda la ley de Murphy. Oye, se me cayó el internet. Pues ten una segunda ruta. En mi caso, yo siempre tengo una segunda ruta, como por ejemplo, 2 proveedores de internet para, en caso de que uno se caiga, poder utilizar el otro. Y en cada proceso utiliza lo que se conoce como diagrama de Ishikawa, que te permite poder identificar en tu proceso cuáles son los potenciales limitantes y define cuáles son las soluciones que a ti te funcionan. Entonces, recapitulando, para cobrar lo que yo hago es darle el beneficio de que la paciente pueda hacerme una transferencia bancaria, pagar por PayPal o pagar en un OXXO, lo que la paciente quiera. De plataformas, yo utilizo Zoom, pero pueden hacer a través de WhatsApp Business, pueden hacerlo a través de FaceTime, puedes hacerlo a través de Skype, de Facebook, Messenger, lo que te funcione. Es importante que tengas un respaldo. Esas son algunas de las plataformas para poder guardar ustedes la pantalla de su móvil y que ustedes tengan un respaldo. Y es importante que ustedes tengan un sistema de expediente digital o de expediente que les permita poder llevar el tracking de lo que hacen. Entonces, todo esto que les acabo de poner, tómenle una captura de pantalla a esta diapositiva, sintetiza lo que les acabo de decir, les va a servir como una hoja de ruta para que ustedes puedan delimitar sus procesos. Les dije que les iba a compartir cómo lo hacemos nosotros. Tómenle una captura de pantalla. Si ustedes ponen este código QR en su teléfono o después ponen esta dirección, pueden irse a la página que una paciente de nosotros puede consultar en nuestra página, digamos, oficial, y donde pueden consultar el aviso de privacidad, el consentimiento informado, este formato previo que me llega a través de un formato gratuito que yo elaboré a través de Google Sheets o de Google Forms, y ahí viene cómo pagar por PayPal, etcétera. Y seguramente ustedes requerirán algunos ayuda en una cosa, otros ayuda en otra. Con muchísimo gusto, de veras nos ponemos a sus órdenes para poderles ayudar en este proceso. Con esto termino. Les recomiendo que empiecen ya. Háganlo quizá solamente, ejemplo, con la paciente de seguimiento de estudios.
Si quieren hacerlo todavía más acotado, háganlo con, yo soy uroginecólogo y entonces si fuera yo a empezar con esto, a lo mejor haría el seguimiento de las pacientes con infección de vías urinarias en la cita subsecuente. Bueno, empiecen en eso para que vayan generando una autoconfianza y vayan poco a poco viendo en la práctica cuáles son los potenciales problemas. Este es mi correo, se los repito, para que quien quiera, con muchísimo gusto, pueda pues, enviarnos un correo, presentarnos cuál es su necesidad específica y con muchísimo gusto nos haremos el tiempo de contestarles. Voy a dejar de compartir mi pantalla y pues bueno, estoy listo para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Heriberto. Dada la importancia que tiene todo el asunto legal, que como bien decías, esto no está especificado en la ley, me permití invitar para que estuviera con nosotros a Javier Robles Elías, gran amigo de nuestro colegio, y estamos en espera de que se conecte en este momento para oír sus comentarios. Mientras tanto, yo pudiera empezar con algunas preguntas que tengo aquí de nuestra audiencia. Hay una pregunta interesante, preguntaban acerca del pago, que ya mencionaste, entre un 40 y un 70% de una consulta presencial. Pero uno de nuestros asistentes dice que si la paciente no está satisfecha con esta consulta, por esa teleconsulta, ¿qué es lo que hacen? ¿Las citas en tu consultorio y ya no le cobras o le cobras la diferencia? ¿Podría contestar? Sí, claro. Sí, en primer lugar, sí hay que establecer el pago, que hay una diferencia, por ejemplo, en mi país, en el pago de la consulta privada y la de la prepaga. Nosotros tenemos varios sistemas de trabajo, ¿verdad? Y dentro del trabajo privado está las de los seguros médicos, pero también la consulta privada. Se establece el pago, el pago que se establece a nivel internacional entre 40 a 60%, ¿verdad? Lo que más se acerca a veces es el 50% del pago en la consulta netamente privada. No lo que te paga la prepaga. Yo estoy hablando, por ejemplo, en la consulta privada el cobro sería $50 y en la consulta de prepaga $10. Es mucho la diferencia. Entonces hay que aclarar bien que el pago sería en base a tu costo totalmente privado, ¿verdad? Es uno de esos. Es una consulta, nadie reembolsa la consulta. Si ella no está satisfecha y dice que va a ir a tu consultorio a consultar, eso es una nueva consulta. No hace falta, o sea, te consultó, pero no está satisfecha, entonces dirigila a tu consultorio presencial, ¿verdad? Pero no se establece en ningún lado el reembolso por no estar satisfecho con la consulta porque es tu costo, tu tiempo, lo que vos generás de conocimiento. Y entonces, una cosa es el pago que tiene que realizar a través de teleconsulta y el pago que va a realizar de manera presencial. Heriberto, ¿tendrías algún comentario? Sí, yo te diría que quienes nos hacemos estos cuestionamientos, yo entiendo a quien hizo esa pregunta, normalmente nos lo hacemos cuando creemos que nosotros somos los que estamos como imponiendo una modalidad de cambio para el paciente. Yo le diría a quien pregunta eso que haga el experimento de hacer esta implementación de herramienta con sus pacientes, digamos, de confianza, para que tengan esa retroalimentación. A eso es a lo que yo me refería con estos falsos limitantes. A mí no me ha tocado ninguna paciente que no haya aceptado o que se haya estado insatisfecha por una consulta virtual. Fanny, no sé si sea tu caso. No. Sí me ha tocado casos en donde yo soy el que le digo, sabes que esto no es suficiente, necesitas venir. Sí. Pero en el contrato ahí dice, si el caso de que la paciente requiere el médico considera que es necesaria una valoración, va a tener que venir, pero esa es otra consulta, eso es aparte. Y ahí está en nuestro nivel de profesionalidad y de ética el que nosotros no hagamos cosas innecesarias. Es decir, lo que decía Fanny, es que ya sé que tienes, pero para cobrarte más te voy a pedir que vengas. Eso obviamente no es válido. Pero si tú
si tú consideras que lo que necesitas para sustentar tu diagnóstico y tu tratamiento es una valoración física, eso ya queda fuera de las competencias, del alcance de la consulta virtual y es otra cosa. Eso suena como la paciente que le diste tratamiento y no mejoró y volvió a venir contigo por el mismo problema presencialmente, ¿eh? Habrá quien diga, yo no le cobro a esas pacientes, y habrá quien diga, yo sí le cobro. La verdad es que esa política la tienen que definir cada quien y si tú consideras que no le cobras hasta que se cure tu paciente, pues está bien, pero si tú consideras que el que tengas enfrente de ti a una paciente durante 30 minutos genera un cobro de que tú pagas de luz, de contador, de hacienda, de secretaria, de sanitización, etcétera, y tú se lo quieres regalar de tu bolsa a esa paciente, porque cuando nosotros no cobramos una consulta, eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando dinero de nuestra bolsa y le estamos dando dinero al paciente. Si tú lo quieres hacer así, está bien, pero creo que esta falsa percepción de, híjole, el médico mercantilista y solamente ve por el dinero, no la deberíamos de comprar, por lo menos los médicos que hacemos en medicina ética. No vale la pena, desde mi punto de vista, que nos contaminemos con eso. Es más, agregando un poco en lo que dije anteriormente, a veces no consideramos que esas preguntas, o sea, una preguntita, doctora, y te están haciendo una consulta por el WhatsApp y vos estás respondiendo, eso es hacer telesalud y eso es trabajar en la profesión, pero de manera gratuita. A eso tenemos que apuntar, a no seguir haciendo, es mucho menos ético, es mucho más vulnerable la confidencialidad en ese sistema. Entonces, comentarle a la paciente que si nosotros estamos estableciendo un sistema de telecomunicación, es un sistema mucho más seguro que te estén enviando incluso fotos por el teléfono que en cualquier momento te roban y tienen toda su información médica ahí a mano, ¿no? Entonces, lo importante es no seguir haciendo ese tipo de consultas. Y vos mencionaste algo, Heriberto, acá vamos a entrar un poco en controversia, que justamente nos pide los sistemas de telecomunicación, es no responder a través de, no hacer este tipo de consulta a través de las redes sociales. Son mucho más vulnerables las redes sociales, mejor utilizar un Zoom, un sistema de videollamada, que hacerlo a través de las redes sociales. Eso es lo que ellos recomiendan, ¿verdad? Y si lo vamos a hacer, si me aparece una pregunta, disculpame, una pregunta a través de mis redes, lo que tengo que hacer es tratar de contestar lo más genérico posible, no, no directamente la respuesta y derivarla a un sistema de salud. Eso es lo que está recomendado. Bueno, nada más para puntualizar, cuando yo hablaba de utilizar Messenger, que lo asociamos a Facebook, Messenger es un sistema de comunicación como WhatsApp de manera, digamos, privada, uno a uno. A eso me refería yo con el Messenger. No me estoy refiriendo a través de una red social porque tiene razón Fanny. O sea, yo no puedo hacer esto a través de un canal, el que sea, en donde haya un tercero que pueda generar, digamos, un conflicto. Entonces, lo mismo aplica para una llamada por teléfono. Lo mismo aplica en tu consultorio si alguien te puso una cámara o un micrófono. Es decir, tienes que asegurarte que tu canal de comunicación sea un canal privado. Privado. Y otra cosa que también quiero dejar yo misma como pregunta al doctor Francisco Javier, que veo que se está comunicando en algo que referiste sobre el tema de las grabaciones. La grabación, o sea, en mi consultorio privado yo no hago grabaciones de mi consulta, pero en la ley acá en Paraguay las grabaciones no tienen mucho valor a la hora de una denuncia o una demanda. Es mucho más valedero la historia y escribir en la historia todo, incluso si hay una falla de la tecnología, se me fue el internet, no pudimos completar la consulta, eso tenemos que escribir dentro de la historia clínica y constarla. Para nosotros la validez legal la tiene la historia clínica, no la grabación. Perfecto. Muy bien, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Bien.
como hemos visto, que pues dependemos mucho de observar cómo es un flujo vaginal. Estamos muy acostumbrados a hacerles ultrasonidos al bebé cuando van los pacientes a consulta, palpar los movimientos fetales, sentir el fondo del útero. Entonces, esta consulta sería más, por ejemplo, para, no sé, aclarar situaciones de medicamentos, cambio de medicamentos por alguna alteración, y podemos pedirle a una paciente, por ejemplo, que nos muestre una lesión y es que me apareció una bolita en mama, o fíjese que me apareció una vesícula, o no sé. Perdí yo el audio del doctor Eduardo. No alcancé a escuchar la última parte. Eduardo, está muy lento tu internet, creo. No se escucha. No te escuchamos, Eduardo. No sé si el doctor Eduardo pudiera apagar su cámara para que pueda permitir un mayor ancho de banda de su conexión y que eso permita que le podamos escuchar bien. A ver, no sé si ahí. Muy bien. Lo que les mencionaba, que el ginecobstetra está muy acostumbrado a hacer la revisión del paciente, o cuando menos yo, ver flujos vaginales, por ejemplo, palpar el abdomen en una embarazada, hacer ultrasonido obstétrico. En fin, nuestra consulta es mucho de revisión física de la paciente. Entonces, yo entendería que esta consulta de telemedicina sería más para hacer un seguimiento del paciente, si le funcionó el medicamento, que nos platique, en lugar de mandarnos un WhatsApp o un mensaje, que nos los platique por la vía de la telemedicina. A ustedes, por ejemplo, si la paciente dice, bueno, me apareció una lesión en la mama, ¿pueden pedir que se la muestren por esta vía? No. Si tienen algún tipo de lesión o flujo, ¿cómo? O sea, es nada más por lo que nos dice el paciente, ¿cómo lo hacen? No, ¿Cómo hacen esa consulta? cuando requiere examen físico, debe ser derivada al consultorio para asistencia. Es ahí donde nosotros tenemos que conocer muy bien el límite. Como yo les dije, ese estudio que presentaron sobre el tema del trabajo de consultas prenatales. Y esto me llamó mucho la atención cuando una vez el doctor Matsumura, el profesor de Perú, estaba diciendo que su gobierno pidió que sean solo 2 consultas del prenatal de mucho riesgo, es de mucho riesgo. El prenatal podríamos nosotros disminuirlo a 4 a 5 consultas, si bien que son las que se recomiendan, de hecho por la OMS, presenciales, pero no podríamos suplantarla totalmente por hacerlo con esta metodología a distancia. Nos sirve, como decís, para evaluar algunos estudios, si solicitamos una ecografía analítica, entonces revisar y darle la recomendación según eso, ¿verdad? En el caso de un flujo, nosotros, bueno, utilizamos acá mucho el tema del estudio de la secreción vaginal, se podría recomendar y evaluar, ¿verdad? Pero si hay la necesidad de un examen físico, no hay manera. Y el examen mamario, la misma cosa. ¿Sí? Prácticamente consulta de seguimiento, dimos un Claro, tratamiento, claro. evaluar qué es lo que continúa. Para ginecología se recomienda, por ejemplo, que sean de seguimiento, que no sea la primera vez a través de este sistema. Muy bien, gracias. Aquí tengo una pregunta interesante. Preguntan Bueno, que si... Sí, no, Heriberto. Jorge, si quieres dime, y ahorita yo te digo nada más una pequeña puntualización de lo que ya había comentado también en la Adelante. pregunta, Fanny. Bueno, nada más brevemente. Miren, hay en otros lugares del mundo en donde la paciente recibe una cámara por correo. La paciente introduce la cámara en su vagina con una luz y el médico le va diciendo, hazlo un poco más hacia arriba, hacia abajo, y hacen literal casi una colposcopía virtual a distancia. Lo que quiero yo transmitirles es que todo se puede siempre y cuando sepan los alcances. Entonces, se los voy a comparar con otra cosa. Si ustedes no saben esquiar en nieve,
y ustedes van a aprender, no se van a aventar por una de las pistas negras. Serían muy irresponsables si empiezan a intentar aprender una competencia, digamos, en zonas de riesgo. Háganlo en las pistas azulitas, en donde de alguna manera saben que las pendientes y la complejidad técnica es menor. No quieran hacer esto para todas las pacientes en todas las patologías, pero tampoco crean que es algo que no aplica para ninguna o para ninguna patología. Entonces, esos extremos hay que como desmitificarlos y hay que aprovechar nuestra área de competencia, delimitarla e implementar algo que dé y aporte y no algo que nos quite. Gracias, Heriberto. Preguntaban aquí que si es necesario tener una enfermera con nosotros durante la teleconsulta. Eso se utiliza mucho en el tema de la telemedicina. Por ejemplo, si en mi institución yo establezco la función de telemedicina como profesional especialista, hacerlo a una institución de menor nivel, ¿verdad? Como le llamamos acá, unidad básica de familia, que generalmente están atendiendo las obstétricas o las enfermeras. Entonces, podemos hacer a través de otro profesional una telemedicina de ese tipo. Y utilizando todas estas tecnologías que dijo Heriberto, ¿verdad? Hay cámaras en la que el mismo profesional podrían estar mostrándonos las lesiones, ¿verdad? O describiendo mucho mejor que lo que va a describir un paciente. Entonces, pero no hace falta que esté de manera presencial, ya que examen físico no vamos a realizar. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta ahí? ¿No? Bueno, yo tengo otra. ¿Cómo hacen la promoción ustedes a nivel de su consultorio sobre este servicio adicional que ustedes prestan? Bueno, no, yo en mi caso utilizo mucho las redes, ¿verdad? También el correo ofreciendo el servicio a las pacientes que ya conocen que está. Y esa es la manera de promocionar. O sea, en este caso utilizo las redes para promoción porque acá tenemos permitido eso. Sí, Heriberto. igual, acuérdense que es importante que si ustedes van a hacer promociones en cualquier tipo de medio digital, tienen que tener un permiso y tienen que tramitar digamos, un proceso que si no lo hacen son motivo de pues de una multa, que es una multa cara. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros hacemos un servicio interno. Yo les repito, yo no doy consultas de primera vez de manera virtual. Y son todas pacientes que ya conocemos, en donde ya hemos establecido una relación médico-paciente. Lo brindo como un servicio en donde al contrario es la paciente la que agradece de alguna manera la posibilidad de poder tener este contacto, sobre todo en estos tiempos difíciles. Pues quizá nada más cerrar comentando que lo que yo les sugiero que hagan es que se agarren a sus pacientes, a sus 10 o 15 pacientes en donde ya se la saben que son sus fans, vamos a llamarles así, o sus pacientes de confianza, y que les digan, oye, te quiero brindar una consulta, es más, si quieren, háganlo gratuito y digan, ¿sabes qué? Quiero ver que se te ofrezca nada y quiero probar una herramienta que estoy implementando en el consultorio. Y de esa manera puedan ustedes sentirse cómodos, de modo que si se equivocan, no hay una repercusión negativa. Gracias. Aquí tenemos a Javier. Javier, ¿nos escuchas bien? Javier, ¿nos escuchas bien? Javier. Bueno, en lo que nos escucha Javier, yo tengo aquí, preguntan que si es el mismo protocolo como llevas tu consulta presencial a como la llevas de manera virtual. No. No, no es lo mismo. Volvemos a lo mismo. Son alcances diferentes. Ustedes lo que tienen que hacer es, por eso les hablaba yo de desglosar el proceso. Lo peor que pueden hacer es ir a la guerra sin un plan. Lo que tienen que hacer es delimitar cuáles son las áreas de competencia en donde ustedes pueden aplicar esta tecnología de manera segura para ustedes y sus pacientes. Entonces, una buena estrategia es que ustedes pongan los diagnósticos que potencialmente ustedes pueden tratar. Voy a ponerles un ejemplo. Les repito, yo soy uroginecólogo. Actualmente todas las guías prácticas en el mundo aceptan que una paciente embarazada con síntomas urinarios
Un solo síntoma urinario justifica que nosotros demos tratamiento empírico con un antibiótico. Lo dicen todas las guías. Entonces, esa área puedo yo aplicarla y poner pacientes con sospecha de infección urinaria embarazadas. Entonces, así como les estoy poniendo ese ejemplo práctico, ustedes pueden hacer su lista de 5, 10, 15 o 50 potenciales servicios virtuales que ustedes pueden terminar implementando. Entonces, de esa manera ustedes pueden brindar un portafolio de servicios que tanto ustedes como al paciente les sea benéfico y sobre todo útil. No sé, Fanny, si tú quieras pues, sugerirnos alguna cosa diferente. Sí, de hecho ya están establecidos muchos protocolos, ¿verdad? Por ejemplo, en la atención prenatal, cuáles son las presenciales y cómo realizarlas virtuales. Incluso, por ejemplo, en la asistencia prenatal hay protocolos de atención a salud mental muy importante ahora en el tema de pandemia, que se puede hacer por esta metodología, ¿verdad? Es conversar, hablar de cómo se siente la paciente. Protocolos de asistencia en los casos de alto riesgo también. Están escritos los protocolos sobre eso. También, como les mencioné hace rato, si vamos a hacer consejería anticonceptiva, no es lo mismo hacer consejería anticonceptiva a una paciente nueva, donde por ahí no podemos tener al alcance que ella que tenga un peso, o la toma de presión, sobre todo si vamos a dar hormonas anticonceptivas. No es lo ideal con una paciente nueva comenzar el método anticonceptivo, que no es lo mismo que sí podemos protocolizar cuando nos llaman por la falla del método o por alguna dificultad con la utilización del método o cómo hacer el cambio. Entonces, todo está protocolizado para lo que es la atención médica a distancia y eso también nos pone el límite claro para hacer la asistencia virtual. Perfecto. Javier, ¿nos escuchas? Sí, discúlpenme, pero no sé qué pasó aquí con la tecnología. Sí, esa tecnología a veces nos ayuda mucho y a veces nos retrasa un poco. Oye, Javier, hablábamos un poco acerca de los aspectos legales de la teleconsulta. ¿Qué nos puedes comentar al respecto aquí en México? Pues he escuchado con mucha atención. Pues he escuchado con mucha atención lo que dijo la doctora. Y hay algunas situaciones que tenemos que tener todos los que estamos en una área diferente al derecho y nos movemos por obligación o por necesidad en esos ámbitos. Miren, en primer lugar, el derecho, como ustedes lo saben, es mutable. Y nosotros cuando escuchamos esa palabra, sabemos que las normas y las leyes, al ser mutable, cambian. Y en tratándose de asuntos de la telemedicina o telesalud, las mutaciones que ha habido son muy retrasadas en cuanto a lo que estamos viviendo. Pero también sabemos que nuestro derecho tiene una regulación incontable. Nadie ni siquiera ha leído alguna vez todas las normas de derecho que hay. Son las leyes imperfectas y en algunos casos son contradictorias, pero además es debatible. Y ahí viene el meollo de este asunto que vamos a comentar. En México, la regulación de salud, nuestra ley general de salud, contempla de manera expresa Se le fue el audio. Bueno, Heriberto, ese es un problema a veces con la tecnología, ¿no? ¿Les ha pasado que en alguna consulta tengan ese tipo de problemática? Bueno, justamente como cuando yo les presentaba de cuál es la problemática que podemos enfrentar, les decía yo los errores de conectividad a Internet. Ahorita hemos visto dos ejemplos. Cuando el doctor Espada se quería conectar y veíamos como que digamos como que no se escuchaba bien, le hicimos la sugerencia de que apagara su cámara. Bueno, ese tipo de procesos no podemos nosotros aprenderlo si nosotros no hacemos esto. Por ejemplo, ahorita, el problema que está teniendo el doctor Robles, pues seguramente tiene que ver con la conectividad de Internet y ahí hay como de alguna manera que tener un plan B y ese plan B irá dependiendo de cada paciente y de cada circunstancia de cada médico. Porque si te quedas a medias, tienes que saber qué sigue y establecer en tu proceso. ¿Sabes qué? Si mi paciente no pude concretar la consulta virtual,
le voy a bonificar una consulta subsecuente, por ejemplo, pero ya tienes que analizar cada una de las variantes de salida o de los potenciales problemas y cuál es la solución que vas a implementar. Y muy importante que eso esté establecido en el consentimiento informado, como uno de los riesgos de realizar este tipo de consultas, ¿verdad? Telesalud va a depender de la posibilidad de que haya o no buena conectividad. Entonces, eso nos llevaría, como dice Heriberto, a reagendar sin tener que realizar un pago más, ¿verdad? Pero tenemos que constatar si en la historia clínica que por ese problema no se completó la evaluación de telesalud. Perfecto. Javier, ¿ya estás ahí? Bueno, Sí, que vamos otra a vez, no sé qué pasó, estoy muy enojado. A ver, te escuchamos tu conclusión. Nada más escuchamos que está muy Sí, enojado. estaba yo concluyendo, lamento el tiempo, estaba concluyendo, en México sí existe en la Ley General de Salud, que es reglamentaria del cuarto constitucional en lo que se refiere a este derecho a la protección de la salud, sí existe una disposición expresa de que nos podemos auxiliar en la atención médica por los medios electrónicos. Solo que, desde luego, lo condiciona a que sigamos las normas oficiales en salud y los lineamientos que rigen la ley de salud médica. Entonces, ahí, nosotros, como acertadamente lo dijeron los profesores que me precedieron, tenemos que utilizar ese traje a nuestra medida, pero sobre todo a la medida del paciente. Ya lo señalaron, la atención médica virtual o la asesoría médica virtual está perfectamente aceptada en la regulación sanitaria de México y no tiene ninguna disposición en contrario en las leyes civiles o en las leyes mercantiles o desde el punto de vista administrativo. Pero tenemos límites. Así como atendemos a cada paciente, le preguntamos sus condiciones particulares, personales, etcétera, así tiene que ser el servicio. Bueno, pues muchas gracias. Por medios electrónicos. Lo que dijo Heriberto me parece sensacional. O sea, esto no es para pacientes de primera vez y no es para pacientes que desde nuestra perspectiva y también de ella necesiten una atención presencial. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, entrecortado, pero sí te escuchamos. Gracias por tu comentario, Javier. Yo les pediría que me dieran, Fanny, Heriberto, una pequeña reflexión de unos 2 minutos a manera de conclusión. Y aquí me piden como un último favor que si alguno de ustedes nos pudiera compartir el consentimiento informado que ustedes utilizan para que lo utilicen aquí. Fanny, ¿cuál sería tu reflexión? Bueno, antes que nada, no es nada nuevo, como dijimos desde un principio, ¿verdad? Tenemos que considerarlo como amigable, tenemos que amigarnos con la tecnología, es una ventaja. No, en telesalud no hablamos, ni en telemedicina, de ventajas y desventajas, sino de aplicable y no aplicable. Conocer bien los protocolos y cuándo lo tenemos que aplicar, y sobre todo el manejo de las distintas leyes, el código sanitario, el código de ética, que no escapa a esta modalidad, no escapa en absoluto. Empecemos a valorar nuestra profesión, dejemos hacer telesalud de manera gratuita a través de las redes, sobre todo del WhatsApp, ¿verdad? Eso nos puede complicar mucho más de manera legal que hacerlo de una manera bien establecida, de forma legal, como es la telemedicina y la telesalud. Aprendamos también el significado. Telemedicina va a tener que ser una comunicación entre expertos para asistir a un paciente. Telesalud dirigida totalmente al paciente, como estaban preguntando, ¿cómo le llamamos? Y llamémosle telesalud, y ahí puede incluir consejería, puede incluir lo que a tu país le parezca, ¿verdad? Porque en mi país sí puede ser llamado teleconsulta. Como ya le mostré, las leyes a nosotros nos permiten incluso
emitir recetas y todo eso. Tenemos que tener esos conceptos muy claros. Y siempre que vamos a aplicar esta metodología, no pensemos principalmente en nuestro beneficio, sino en el beneficio de la paciente. Heriberto. Sí, bueno, pues quizá los mensajes que a mí me gustaría que todos nuestros amigos se llevaran a casa es que es un proceso que no aplica para todas las pacientes ni para todas las circunstancias, pero aplica para muchas de tus pacientes que están teniendo la necesidad de tener una consulta, de aplicar tus conocimientos para sus beneficios y que eso es algo que vale la pena que recibas una remuneración al respecto, que hay estrategias éticas, tecnológicas disponibles a tu alcance, que si tú quieres no tener ningún tipo de conocimiento tecnológico, contrátate una herramienta que te va a costar cierta cantidad de dinero al mes y que vas a poderla tener para que se haga todo automático y que tú no tengas más que dar tu, digamos, tu asesoría de conocimiento científico. O que si tú quieres, pues de alguna manera brindar un servicio que te permita mucha flexibilidad y poder hacer tus cosas a tu manera, te dejes ayudar de tecnologías que ya sabes manejar, como este tipo de plataformas que te permiten poder sumar a tu servicio y que no des cosas por sentado. No creas que la paciente te va a ver mal, al contrario, te invito a que trates de replantearte estos conceptos que nos vendieron antes. Yo siempre platico que yo tenía maestros ya grandes que a mí me tocó cuando éramos estudiantes que decían, es que yo no veo seguros de gastos médicos. Y ahorita ya quisieran ver seguros de gastos médicos porque ya no tienen trabajo. Y lo peor que podemos hacer es como pelearnos con las cosas que están funcionando. Y la tecnología aplicada a la salud está funcionando y está funcionando para el médico y está funcionando para el paciente. Y quizá lo más importante es eso, dejarles la semillita de que esto es algo no solamente factible, sino que es mucho más fácil de lo que crees. Lo único es que te dejes ayudar. Habemos muchos amigos que tenemos un poquito de experiencia en esto y que con muchísimo gusto podemos ayudarte. Pues muchas gracias, Fanny, muchas gracias, Heriberto, muchas gracias, Javier.